Hey, ¿qué tal, web emprendedores? Te saluda dantegraficowebs.com y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de Hablemos de Hosting. Sí, en el anterior video te había comentado sobre el hosting el primerito que empecé, que era de Hostinger, y ahora te voy a hablar sobre el segundo hosting que utilicé a partir de esa mala experiencia que tuve. Y si no sabes de qué es lo que estoy hablando, entonces te recomiendo que veas este video ahí para que estés al tanto, ¿sí? Bueno, en este video te voy a hablar del segundo hosting que utilicé. ¿Tienes alguna idea? ¿Estás pensando cuál quieres que sea? Bueno, el segundo hosting que utilicé dentro de mi vida fue este de aquí, de GoDaddy, ¿ya? Haz cuenta que como me pasó eso, que se me cayó ahí en la partecita de lo que tiene que ver de mis webs. Entonces, bueno, me desanimé un poco, pero yo dije, bueno, debe haber otro proveedor que me pueda ayudar, que me pueda colaborar, que me pueda guiar. Así que, por cosas de la vida, como este era muy oído, incluso yo me acuerdo que en ese entonces un profesor, que era de un instituto, recomendaba GoDaddy, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si el profesor dice, vamos viendo, ha de ser por algo, ¿no? Entonces a lo mejor se ha de ver algo de cierto. Así que bueno, entonces compré lo que era mi dominio, ¿ya? Y la parte también de lo que era del hosting, ¿ya? GoDaddy como tal, desde sus comienzos, ellos eran un proveedor de dominios y luego fueron ampliando otra clase de servicios, ¿no? Entre ellos lo que tiene que ver la parte del hosting. Entonces, en ese momento, en ese tiempo, ahora creo que ya no lo hay, porque yo incluso lo he revisado. Ellos sabían sacar promociones en Google Ads y había una promoción que tú pagabas el hosting por $1 mensual. O sea, para que te hagas cuenta, ¿no? Pero a veces uno, cuando está en esos inicios de inconsciencia o falta de conocer más la vida y el mundo, no te pones a pensar bien a nivel del precio. Tú dices, oye, qué económico, ¿no? El hosting, $1. Y tú pagabas al año y te salía $12 por un año. Y tú decías, oye, qué genial, ¿no? O sea, entonces me estoy ahorrando bastante, porque otros proveedores me cobraban, qué sé yo, 10 al mes o 5 al mes, y aquí en cambio por $12 ya está pagado todo el año. Entonces yo, feliz de la vida, contraté ese servicio que había, ¿sí? Que tú pagabas el hosting por $1 y incluido ya el dominio. O sea, el dominio te salía gratuito y todo eso. Entonces era como quien dice, una mega ganga, ¿no? Entonces feliz. Entonces yo empezaba, y ¿sabes qué es lo que primero que hice aquí? Fue hacer un proyecto de una tienda online para mí mismo. Y de paso yo también decía, o sea, al momento que voy creando, también voy aprendiendo y voy viendo también qué tal me resulta lo que sería este hosting y esto y que el otro, ¿no? Entonces todo bien. Yo estaba ahí entre comillas feliz de la vida, porque ya iba a crear mi tienda, pero yo no sabía qué es lo que me pasaba, ¿ya? Porque cuando yo entraba a lo que era mi tienda y subía un producto o editaba un producto, pasaba esta ruedita. Se quedaba así girando y era así, ¿no? Estamos revisando su conexión y era así. Yo creía que era mi internet. Y bueno, y eso ya me pasaba seguido, continuo, o a veces ponía, por ejemplo, estaba editando o subiendo un producto y la página no se guardaba, se quedaba ahí revisando la conexión y era así, constante y sonante todo el tiempo. Y yo te juro, creía realmente que era mi conexión. Entonces yo ya luego me cambié incluso desde otro dispositivo, desde otro lugar, y volví al problema. O sea, yo trabajaba, estaba un ratito, incluso guardaba los cambios y luego salía errores de servidor, y eso era continuo, ¿ya? Entonces, aparte de que me sacó de quicio porque no te dejaba trabajar fluidamente, continuamente se colgaba, el servidor realmente era inestable. Y cuando yo me puse a ver las características de lo que era el hosting que había contratado,
Entonces ahí me topé con una sorpresa que a nivel de memoria apenas tenía 512 megabytes. Date cuenta para un proyecto de WooCommerce. Entonces eso era fatal, ¿no? Y en sí, entonces ahí yo me puse a hacer otro proyecto también con lo que era a nivel de una web sencilla, por decirlo así. Y el problema era lo mismo, ¿no? Se quedaba dando vueltas, revisando conexión y cosas por el estilo. Entonces, yo ya estaba realmente molesto con ese servicio, ¿sí? Y claro, haz cuenta que en ese entonces habían otros planes de hosting que también tú podías contratar, pero claro, costaban más y veía que no realmente, o sea, con lo que a mí me había pasado con este primer hosting que había contratado, realmente ya la experiencia no era buena. Y yo hasta ahí estaba, ya no quería saber de esto. Lastimosamente ahí tenía ya mi dominio contratado. ¿Y qué es lo que yo hice? Entonces, bueno, seguí, luego pasó el tiempo. ¿Y qué es lo que pasó? Que luego de un año te llega el aviso que tú deseas, si es que deseas renovar, en este caso ese dominio. Y resultó que el dominio, entre comillas, que me valía como $1 o 0 y algo, si yo quería ahora solamente por el dominio, me valía como $36. Y aparte era cuestiones del hosting y todo eso. Entonces yo dije ya no, ¿sí? Y dejé de contratar eso. Entonces, más que nada también, o sea, si el servicio hubiese sido bueno no habría problema, pero con lo que a mí me pasó, más me hizo perder tiempo y un montón de cosas, entonces hasta ahí yo dije no más, ¿no? Entonces das cuenta, esto lo sufrí aquí como cliente final, pero por cosas de la vida, en ese entonces yo entré a trabajar también en una agencia de marketing y ahí yo estaba de diseñador web, ¿ya? Entonces yo me acuerdo que ahí, o sea, al momento cuando ya estaba viendo los proyectos y todo eso, y veía que todas las webs de ellos tenían alojadas en GoDaddy, ¿ya? Y me acuerdo que en ese entonces creo que eran alrededor de unos 20 o 25 proyectos a nivel de web que estaban alojados dentro de GoDaddy. ¿Cuál era el problema de eso? Abrías una web y la página cargaba lento, otras no cargaban, habían proyectos de tiendas online. ¿Qué es lo que pasaba? El cliente llamaba a la agencia, se molestaba, decía qué es lo que está pasando y a veces se creía que era o echaban la culpa como que si fuera la culpa de uno, pero lo que era el problema en sí era GoDaddy, ¿no? A nivel de servidor. Entonces luego de eso también un colega, me acuerdo que ahí hizo una llamada para que en este caso amplíen a nivel de recursos para lo que sería el hosting. Ojo, y ahí era, no era una cosa así de unos pocos dólares, sino que sí era considerable, ¿ya? Pero a la final era lo mismo, ¿no? Aparte de eso te cuento que en ese entonces, ahora en la actualidad, no sé si ellos ofrecerán los certificados de seguridad SSL, ¿ya? ¿Por qué te digo esto? Porque en ese entonces, si tú querías contratar un certificado de seguridad SSL, te tocaba pagar un valor aproximadamente de unos 75, 65 dólares. Por ahí fluctuaba, ¿ya? Puede ser que ahora ya eso ya no lo cobren. Bueno, no sé actualmente porque yo en la actualidad ya no uso ningún servicio dentro de hosting, ni dominios, nada. Todo eso lo he sacado de ahí. Así que, por eso te digo, ¿no? Entonces, pasó eso que te acabo de comentar, tanto a nivel personal como también en el trabajo. Y a mí, o sea, me pasó una experiencia horrible ahí porque haz cuenta que había una tienda y se colgaba y era una cuestión de servidor. Entonces yo ahí, por ejemplo, en ese entonces, yo en la actualidad, como te digo, no estoy en este momento utilizando GoDaddy, pero había un número que tú podías contactarte por diferentes países. Entonces tú tenías que llamar, ponerte en contacto, gastabas tu saldo y para que te ayuden solucionando, y era un lío porque te pasabas conversando una hora para plantearles el problema y que esto y que lo otro. Un desastre total porque se demoraba en darte la solución, aparte que tú también gastabas dinero en la llamada telefónica porque era una llamada internacional que tenías que hacer a los números que te aparecían ahí. Entonces era un desquicio, ¿no? Y aparte,
O sea, me pasó algo parecido. O sea, cuando yo quería acceder al panel de control, en este caso de cliente de GoDaddy, me salió una pantalla parecida a esta de aquí, ¿sí? Pero que era con GoDaddy. Y yo en ese entonces, claro, no saqué la captura como esta la tengo aquí, que lo saqué recién nomás, pero te juro que me salió esa captura. E incluso yo tenía un amigo colega y yo decía, oye, mira, le digo, el mismo GoDaddy está caído. Y entonces, ¿cómo nos van a caer las otras páginas? Entonces era un desastre total, ¿no? Eso me pasó ahí dentro de esa agencia. Pero por cosas de la vida, luego fui a trabajar en otra agencia y por cosas de la vida también han tenido alojado en GoDaddy. Y otra vez comenzó el martirio, ¿no? Y ahí en cambio pasó algo peor o parecido, porque resultó que en una web se entró un virus, ¿ya? Entonces tocaba desinfectar y todo eso. Y como estaba alojado aquí dentro de GoDaddy, ellos aquí tenían un servicio, no sé si todavía lo tendrán, déjame ver. Parece que a simple vista no, pero tenían un servicio que era de... tenían como una integración, una alianza con una parte para poder eliminar virus. Entonces tú contratabas ese servicio, me parece que valía entre unos 50 80 dólares por ahí, ya. Claro, eso lo costeó lo que era la empresa. Y pero al momento, primero era lo siguiente: tú ponías a analizar esa web en otra web para ver si es que te detectaba si es que tenía virus, y ahí te decía sí tiene virus. Le mandabas al servicio que tú le contratabas y te decían no tiene, ya está limpio. O sea, ni siquiera te detectaba. Y en cambio las otras te seguían detectando. Google, que tiene sus filtros súper estrictos, decía no, la web sigue teniendo virus. Y en cambio con el servicio que se contrató de GoDaddy, ellos no le encontraban y no le detectaban. Entonces era un completo desastre, ¿no? Entonces, aparte de todo eso que a mí me pasó, que yo lo sufrí como cliente final, como trabajador, y estar ahí en conversaciones con GoDaddy, que esto y que el otro, y una eterna disputa de estar hablando que esto y que el otro, realmente yo desde ahí dije, GoDaddy, muchas gracias, bye bye, pero yo no te quiero más en mi vida. Es que realmente era tenaz lo que yo pasé, es una experiencia totalmente, te digo así, horrible, ¿no? Incluso cuando yo había contratado, cuando estaba en la otra empresa, a mí me tocó costear ese coste de la llamada, que fue como alrededor de unos 20 o 25 dólares, porque estuve ahí hablando y hablando para que me dieran solución para una simple migración que no se ejecutaba ya luego de 48 horas y seguía ahí, no cargaba la página, era un desastre, ¿no? Entonces, o sea, lo que te acabo de comentar es en base a mi experiencia, en base a lo que yo sufrí, a lo que me pasó. Hay muchas personas que a lo mejor, cuéntame, hazme saber en los comentarios si tú has tenido una experiencia parecida con GoDaddy. ¿Qué te pasó? Yo te cuento esto, lo que a mí me pasó, sí, tanto a nivel personal como a nivel de trabajo. Y en la actualidad creo que han mejorado, pero yo ni siquiera me aventuro a probarlo, ¿no? Ahorita estoy en la página oficial de Helios y vamos viendo, o sea, así a simple vista, para ver lo que ofrecen, a ver si hay algo que le llame la atención como tal, ¿no? Entonces mira, ellos te dicen que te ofrecen un web hosting económico en la actualidad, dice de 25 gigas, bueno, tendrías bastante espacio suficiente en disco, aunque créeme, esto a mí me da igual que tenga, pueden ser 100 gigas, haz cuenta que cuando yo contraté el hosting de $1, te ofrecían 100 gigas de almacenamiento. Entonces para mí eso es irrelevante. A mí lo que me interesa es el rendimiento, la memoria, el disco. O sea, eso es lo que realmente va a marcar la diferencia en el hosting. De ahí la capacidad de almacenamiento, normalmente una web no ocupa más de 1 giga, si es una básica, y si es a nivel de tienda online tiende a ocupar más dependiendo del número de productos, ¿ya? Y entonces estoy viendo aquí, ¿sí? Veo que estas características que te muestran acá están flojas, o sea, no te ponen aquí a detalle los datos que yo quiero realmente saber. Por ejemplo, del ancho de banda de transferencia, la memoria. Aquí no me están nombrando eso, y si no me lo nombran,
entonces ya a mí ya me da espanto, ¿no? O sea, es de salir huyendo, o a lo mejor podrías consultar con ellos para que te expliquen más a detalle esos datos, como quien dice, críticos o claves que son para la parte de lo que tiene que ver con tu proyecto, ¿no? Luego aquí te ofrecen otro, ¿sí? Web Hosting Deluxe, que bueno, obviamente va a tener más rendimiento que el anterior, pero si a mí no me dan esas características que te acabo de comentar, viene a ser lo mismo, ¿sí? Y veo que se mantienen bajo esa política, o sea que no muestran aquí todas las características a nivel técnico de lo que un hosting decente o al menos mínimamente operable debería tener, y aquí veo que no está. Entonces eso ahí tocaría que, bueno, consultes con ellos. Bueno, aquí parece que aquí ya está saliendo, a ver, déjame ver. Entonces vamos viendo subdominios, iPanel, PHP, Cloud Linux, ancho de banda, vamos viendo. O sea, me pone un montón de características, pero menos los datos claves que yo quiero de un hosting. Voy a irme acá si es que se me pasó. Ya, mira, aquí te dice memoria de 512. Entonces esto es lo que te había comentado. Entonces este hosting como tal no te va a servir para nada. O sea, todo hosting que tú veas con memoria de 512, no. Incluso a nivel de memoria hay unos que con 1 giga y incluso así te dan problema. Te digo esto en base a mi experiencia, que ya te iré comentando en los anteriores videos. Y ya que hay otro que es de 1,5 giga, y el más pro entre comillas es este de aquí, que te dan 2 gigas, pero te sale 18 al mes. Bueno, yo veo que estas ofertas o estos planes que ofrecen realmente no son nada atractivos, al menos para mí. Puede haber personas que ya sean clientes de años y ahí los tengan porque tienen muchos proyectos o cosas por el estilo. Bueno, cuestión de ellos, pero en lo personal yo sí que no lo usaría por todo lo que me pasó, y en base también, si es que yo volviera y veo de nuevo aquí sobre lo que me ofrecen, pues realmente para mí no es nada atractivo, ni en servicio, ni en precio, ni en características, ni en nada. Así que bueno, eso es lo que yo te puedo comentar en base a mí, lo que me pasó con GoDaddy, y espero que no te pase a ti y que estés atento a esto que te acabo de comentar, y nos vemos en el siguiente video sobre el tercer hosting que utilicé dentro de My Life. Así que sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.